Estamos de regreso en Tomando el Rumbo. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos un contenido que hemos anunciado, pero el profesor Víctor Félix también tiene una denuncia que hacer. Profesor, Sí. se cumplen 55 días hoy que se desplomó el puerto ahí en la avenida del puerto, el puerto Don Diego. Todavía no sabemos por qué fue, ni quién es el culpable, y mucho menos lo han solucionado. O sea, es impresionante. Pero vamos a escuchar a la doctora, porque dentro de este problema que hay en la capital para movernos, este desorden que hay en el tránsito Eso y la movilidad ya pronto. Bueno, yo le voy a decir algo. Como dice un amigo mío por ahí, aguanten, que falta poco. Continúe, profesor. Bueno, nosotros vamos a hablar de menopausia. Todo vamos a tratar de sintetizar, porque es un tema muy amplio, en todo lo concerniente a esta, bueno, ya la doctora me dirá si Una es condición una médica, condición. No, No, condición médica. Una etapa. La pegué. La doctora María de la Rosa, ginecóloga o ginecobstetra, está con nosotros. Ambas. Cualquiera de las dos está bien pronunciada. Ay, gracias. Te ve, profesor, que te lo baje un poquito más el micrófono, doctora, y converse con nosotros. Okay. Empecemos diciéndole a nuestra audiencia, ¿qué es la menopausia? Bueno, como estábamos diciendo anteriormente, realmente la menopausia es una etapa en la mujer. Nosotros pasamos por varias fases. Tenemos la fase que es antes de que nos llegue la menstruación, que ya sería la prepuber. Ya siendo púberes nos llega la menstruación y estamos entonces en la fase de la mujer que puede tener una edad reproductiva, hasta que llega la fase de la menopausia. Ya la menopausia sería el cese completo de la menstruación por un periodo de 12 meses consecutivos, y esto representa el cese de que nosotras como mujeres podemos tener hijos. Perdóneme, Víctor, qué bueno que usted acaba de señalar la duración de la menopausia, porque allá afuera mucha gente entiende que la menopausia es permanente. No, ya esa mujer entró en menopausia. No. ¿Verdad? Doctora. Lo que pasa es que se clasifica menopausia per se 12 meses consecutivos sin ver la menstruación. Okay. Ya después de esos 12 meses, entonces nosotros estamos en la etapa de la posmenopausia, que esa ya es a partir de los 12 meses de no haber visto la menstruación hasta el cese de la vida. Y hay una pre. Sí, está la pre o perimenopausia, que son los años antes de que ya venga el cese. ¿Cómo se evidencia eso? Comenzamos a tener algunos cambios. Por ejemplo, en el sangrado menstrual comienza a ser un poquito más irregular. Hay mujeres que ven su menstruación cada 28 días, entonces a veces la comienzan a ver a las 3 semanas. Hay otras que es que se tardan un poquito más, por ejemplo, se puede retrasar 1 y 2 meses. La cantidad del sangrado o del flujo también puede disminuir y en algunas pacientes aumentar. Así como también algunos síntomas que podemos ir presentando, como los bochornos o las famosas sudoraciones nocturnas, el cambio en la libido y otros detallitos también. Sí, antes que ahí era donde yo decía que también de alguna manera nos incumbe a los hombres, claro Totalmente. que sí, porque cuando tú tienes a tu esposa y está en un periodo de menopausia y tiene esas manifestaciones, a ti te impacta positiva o negativa. Bueno, yo me estoy preparando para eso. Doctora, mire, ¿cuál es la función biológica en la mujer que tiene la menopausia? Es simplemente el proceso de transición, el cambio o cese ya de la edad reproductiva, en donde ya dejamos de producir hormonas y entonces pasamos a la fase donde ya no tenemos hormonas, no tenemos la posibilidad de tener hijos y pasamos a, actualmente ya la mujer pasa a una fase donde tiene mayor plenitud. Anteriormente, la edad de una mujer, la edad promedio era de tal vez 50, 60 años y ya una mujer de 50 años se consideraba vieja. Hoy en día, una mujer de 70 años todavía puede ser productiva, además de que puede ayudar, por ejemplo, a las mujeres jóvenes con el tema de los hijos, claro, que es lo que pasa con las abuelas, pero ya no somos las abuelitas de antes, sino que somos mujeres que podemos ser productivas y que tenemos calidad de vida y también a nivel de la sexualidad. Doctora, en esa dirección es que yo voy con esta pregunta. Regularmente, las personas con estos indicadores que usted bien acaba de manifestar sobre los calores, cuando dice este calor menopáusico que tengo, son expresiones que ya se escuchan de manera muy, muy recurrente, muy popular
entre las mujeres, pero veo que ahora parece que es antes. Al parecer, ¿se ha adelantado, ha cambiado la fecha de la edad o es simplemente algo hormonal en algunos casos particulares? ¿A qué edad regularmente, científicamente, biológicamente, empieza regularmente la menopausia? La menopausia o los síntomas. Los síntomas. Exacto. Tenemos en el periodo de la perimenopausia, que por lo regular empieza a los 45, 46. Ya nosotros iniciamos cambios como es la presencia de las sudoraciones, lo único que no tan frecuentes. Ya cuando llegamos a la parte de la menopausia per se, de esos 12 meses, entonces son más marcados. La edad promedio de una menopausia son los 50 años, pero yo desde los 45 inicio con vamos a decir que una progresión lenta hasta que ya dejan de producirse las hormonas y ahí sí ya es más marcado el tener el trastorno. Para complacer al profesor Hansen. ¿Qué pasó? Que es un enfermo. Eso no, realmente, yo no tengo menopausia. ¿Qué tanto todavía eso complica? Menopausia, digo, no es una enfermedad. Siga. Bueno, no, llévese de mí, porque yo tenía que saber eso que te digo. ¿Qué tanto complica realmente la relación en la mujer con el tema de la libido con sus esposos o sus parejas? Porque sabemos que hay personas... O sea, la sexualidad, profesor. No, porque hay que ayudarlo también. Pero, a veces. ¿Dónde está el productor de este programa? Soy bueno, yo no sé qué va a pasar. Eso, la mujer, el hombre, regularmente impacta, cambia el humor de la mujer. Sí, claro. ¿Cómo esto se refleja en la mujer para que nosotros los hombres, que somos no tan jóvenes como usted, pero tenemos que comprender a nuestras parejas y ver cómo llevamos y cargamos un poquito más liviana la carga? Realmente la mujer comienza a tener una disminución de las hormonas desde los 40, que inicia el descenso de algunas, y ya la libido se puede ver afectada. Es decir, que tenemos menos deseo de tener las relaciones. Ya cuando llega la menopausia, el cese de los estrógenos provoca una resequedad vaginal porque ya no tenemos ni la producción de esa secreción que lubrica. Las paredes de la vagina se van poniendo más duras o más secas. Y la glándula de Bartolino se esconde. Es más o menos. Usted es terapeuta sexual. Hago mi tarea. Al tener menos lubricación, menos deseo sexual, se hace más difícil alcanzar el clímax y también se hace a veces doloroso. Por eso la mujer a veces rechaza el contacto sexual, prefiere no tener que cumplir con esa parte. Doctora, yo diría, si usted me permite, cambiar la palabra cumplir por vivir. Por vivir. Parte. Doctora María de la Rosa, aunque el tema es menopausia, pero es cierto que hay un paralelismo en el caso de los hombres, que es la andropausia. Sí. Y si tienen manifestaciones similares y edades similares. El hombre no se manifiesta igual que nosotras, porque por lo regular ellos no hacen ese ciclo ovárico que tenemos nosotros de las hormonas. Sí es cierto que el hombre tiene un declive de algunas hormonas, principalmente la testosterona, que se marca a veces en que tiene un mayor cansancio, que no tiene esa erección tan efectiva, pero sí su sexualidad no impacta tanto como en nosotras la menopausia. Y en el caso de los hombres también es segmentada, ¿verdad? Como las mujeres. Sí. Tiene su edad, pero la transición es mucho más corta y a veces pasa desapercibida. En nosotras las mujeres es un poco más marcado, aunque un gran número de mujeres pasa por la menopausia sin tener estos síntomas y a veces no se afecta la libido, pero sí la parte de la resequedad vaginal, la sensación de que hace más frecuente infecciones vaginales o de orina, sí está ahí presente. Además de la reducción del sangrado o la menstruación regular, la sudoración o los calores, como le decimos popularmente, ¿cuáles otros síntomas las mujeres pueden utilizar para hacer un autodiagnóstico? ¿O usted cree que cuando están sintiendo eso, tienen que ir a su ginecobstetra? Lo ideal es que la mujer haga su chequeo anualmente y así se va conociendo y nosotros también como ginecólogos vamos viendo si tenemos que hacer algún ajuste. Como la menopausia es simplemente la etapa de los 12 meses ya del cese, nosotros tratamos de
tomar la mujer desde antes, o sea, desde la perimenopausia, para comenzar a hacer la regulación y que la menopausia no le impacte, ni que sea un cambio drástico en su vida. Entonces nosotros vamos haciendo el chequeo, a veces del conteo de hormonas. Las pacientes a veces lo que dicen es, o manifiestan, tengo las sudoraciones, tengo la calidad del sueño alterada, o sea, sufren de insomnio, a veces se le hace difícil rebajar o cambiar de peso. De repente la mujer que tiene una figura de pera con la grasa en las caderas, distribuye la grasa diferente y la hace a nivel del abdomen. Entonces dice, yo hago siempre ejercicio y ahora no estoy logrando los objetivos que quiero. Aparte también de la resequedad vaginal, y a veces que, por ejemplo, pueden manifestar una pérdida de la orina como incontinencia, y esos son signos que podemos hablar de que ya están en la perimenopausia, y ya la menopausia es cuando no ve la menstruación. En el caso de las mujeres que no han tenido hijos y llegan a la etapa de la menopausia, ¿influye de una manera diferente a la que sí tienen, a la que han tenido? No, en ese sentido de que tenga los hijos o no, la mujer lo único que puede ver o tratar de significar es que a nivel de la resequedad vaginal a veces puede ser un poquito menos intensa, pero realmente el que haya tenido hijos o no afecta a la menopausia. ¿Qué usted recomienda a las mujeres que están próximas a llegar a la menopausia? Usted le dijo un nombre científico cuyo yo no recuerdo, usted repetirá. ¿Cómo abordarlo, cómo prepararse para la menopausia y cómo vivir ese proceso? Bueno, lo primero es hacer una buena evaluación clínica para optar por algún tipo de terapia de reemplazo o de sustitución. De sustitución hormonal, ¿verdad? Sí. Okay. A nivel, por ejemplo, de a veces suplementos, de vitaminas, una buena alimentación, actividad física, mantenerse activa a nivel en el círculo social porque puede causar depresión, y a veces entonces podemos optar por reemplazo de hormonas naturales o bioidénticas. A veces simplemente son vitaminas y suplementos, una buena dieta. ¿Es recomendable hacerse acompañar de un profesional de la salud mental? En algunos casos sí. Cuando es muy impactante el cambio, sí debería de ser acompañada, por ejemplo, por psicología, y en algunos por psiquiatría. Okay. Pero con un buen acompañamiento de ginecólogo, endocrinólogo, se puede atravesar esa etapa de manera más plena. Doctora, nosotros queremos agradecerle estas orientaciones que usted ha dado a nuestra audiencia, sobre todo a mujeres que ya están en el proceso, que van para el proceso, cualquiera. Sé que toda la audiencia se beneficia de la misma. ¿Dónde podemos contactarnos con usted? Yo estoy en la Clínica Por Familia de Herrera y en el Centro Médico Gascue. Muchísimas gracias. ¿Redes sociales? ¿Puedes dárnoslas? Sí, doctora DRA María DL Rosa en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. La doctora María de la Rosa ha estado con nosotros. Ella es ginecóloga, ginecobstetra. Hablamos de menopausia. Qué diálogo tan fructífero, tan científico, tan elevado hemos tenido. Gracias, doctora, de verdad. Gracias a ustedes. En nombre de nuestra audiencia.